Mis hijos gemelos se reían de mis números de lotería por 30 años, pero lloraron cuando me presenté con el cheque ganador. Eso es lo que pasa cuando las personas que más quieres piensan que tus sueños son una broma. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Si también crees que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, dale me gusta y suscríbete, para demostrarles que somos más fuertes juntos. Me llamo Evelyn Harper y tengo 79 años. Vivo en un pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México, donde el metro pasa zumbando frente a la ventana de mi cocina cada mañana a las 7:15 en punto. El sonido solía despertarme cuando me mudé aquí por primera vez, pero ahora se ha convertido en mi despertador, un compañero mecánico en una vida que se ha vuelto más silenciosa de lo que jamás imaginé que sería. Esta mañana fue como cualquier otra mañana de los últimos 5 años. Caminé arrastrando los pies hacia mi pequeña cocina con mis pantuflas de felpa desgastadas, esas que tienen un agujero cerca del dedo gordo del pie izquierdo y que siempre digo que voy a tirar pero nunca lo hago. El piso de linóleo estaba frío contra mis pies, incluso a través de la fina tela. Busqué mi taza favorita, una pieza de cerámica astillada con rosas descoloridas que mi madre me dio hace 40 años. Y la llené con café instantáneo porque el café de verdad es un lujo con el que he aprendido a vivir sin él. El departamento es pequeño, apenas 60 metros cuadrados, pero es mío. Las paredes están pintadas de un amarillo pálido que se suponía que debía sentirse alegre, pero en cambio se siente cansado, como todo lo demás en mi vida. Las fotos familiares adornan el estrecho pasillo que conduce a mi habitación, fotos de Jake y Ryan de bebés, niños pequeños, adolescentes, jóvenes en sus graduaciones universitarias. En cada foto, sonrío orgullosa junto a ellos, con mi brazo alrededor de sus hombros, mis ojos brillantes con esperanza para su futuro. Pero esas fotos se han convertido en dolorosos recordatorios de lo que solía significar para ellos, antes de convertirme en un inconveniente que preferían olvidar. Mientras revolvía mi café, escuché el zumbido familiar de mi teléfono en la mesa de la cocina. Por un momento, solo un fugaz, tonto momento, mi corazón se alegró. Tal vez era Jake llamando para ver cómo estaba. Tal vez Ryan recordaba que ayer era el aniversario de la muerte de su padre y quería compartir un recuerdo. Tal vez uno de mis hijos se había despertado pensando en su madre y decidió romper el creciente silencio entre nosotros. Cogí el teléfono con dedos temblorosos. La artritis en mis nudillos hacía que incluso las tareas simples fueran dolorosas en estos días. Pero no era una llamada. Era un mensaje de texto de Jake, enviado tanto a mí como a Ryan en un chat grupal que ni siquiera sabía que existía. «Oye, mamá, cancelamos la cena del domingo esta semana. Salió algo. Quizás la próxima vez». Eso fue todo. Sin disculpas. Sin explicación. Sin reconocer que la cena del domingo era la única vez que veía a mis hijos. Las únicas 2 horas al mes en que sentía que aún tenía una familia. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Mi café se enfriaba en mis manos. Salió algo. ¿Qué palabras tan casuales para describir la destrucción de lo único que esperaba cada mes? Me pregunté qué era más importante que su madre. Trabajo, probablemente. O los planes de sus esposas. O cualquier cosa en realidad, porque todo parecía tener prioridad sobre pasar tiempo con la mujer que los había criado sola. Dejé el teléfono y caminé hacia la sala de estar, donde mi viejo sillón reclinable estaba frente a la ventana. La silla está deshilachada ahora. Su tela burdeos descolorida a un rosa polvoriento, pero es el lugar más cómodo del departamento. Me acomodé en él y alcancé la pequeña caja de madera en la mesa auxiliar, una caja que contiene mi posesión más preciada. Dentro de esa caja hay un pedazo de papel, doblado y redoblado tantas veces que los pliegues se han desgastado y los bordes han comenzado a deshilacharse. Escritos en ese papel, con mi cuidadosa letra cursiva, hay 6 números: 7, 14, 23, 31, 42 y 49. No son números aleatorios, significan algo. 7 por el día en que nació Jake, 14 por el cumpleaños de Ryan, 23 por la fecha en que me casé con su padre,
31 por el día en que murió, 42 por mi edad cuando me quedé viuda, y 49, ese iba a ser nuestro 25º aniversario de bodas, la celebración que nunca pudimos tener. Todas las semanas durante 30 años, he jugado los mismos números en la Lotería Nacional. $52 al año, pagados con monedas de 25 centavos ahorradas del dinero de la lavandería y dólares reunidos de mi cheque de la Seguridad Social. No es mucho, pero ha sido mi rebelión secreta contra una vida que se ha reducido lentamente a citas médicas, viajes al supermercado y largas noches esperando llamadas telefónicas que nunca llegan. Jake y Ryan solían reírse de mis boletos de lotería cuando eran adolescentes. «Mamá, ya sabes las probabilidades, ¿verdad?», decía Jake, con la voz llena de la condescendencia que solo proviene de un joven de 17 años que cree saberlo todo. «Tienes más posibilidades de ser alcanzado por un rayo que de ganar eso». Ryan se unía, negando con la cabeza con fingida preocupación. «Solo estás tirando el dinero, mamá. Podrías comprar algo útil en su lugar». Como si $52 al año fueran a transformar de alguna manera mi vida, como si esos $12 a la semana representaran alguna irresponsabilidad financiera masiva en lugar de la única esperanza que me permitía mantener. Pero no entendieron. Nunca se trató del dinero, en realidad. Se trataba de creer que en algún lugar del universo todavía había una oportunidad de que algo mágico le sucediera a Evelyn Harper. Se trataba de mantener la fe en que mi historia no había terminado, que aún podría haber capítulos por escribir que no implicaran sentarme sola en un departamento tranquilo, viendo cómo pasaban los años mientras mis hijos construían vidas que no tenían espacio para su madre. La risa cesó cuando se mudaron para la universidad, luego para trabajos, luego para matrimonios, pero fue reemplazada por algo peor, la indiferencia. Dejaron de burlarse de mí por la lotería porque dejaron de hablar conmigo sobre cualquier cosa que importara. Nuestras conversaciones se volvieron corteses pero distantes, centradas en el clima y los problemas de salud y actualizaciones superficiales sobre sus carreras. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntaba Jake durante nuestras breves llamadas telefónicas mensuales, pero podía escuchar la distracción en su voz. El sonido de teclear de fondo mientras realizaba múltiples tareas durante nuestra conversación. «Bien», siempre respondía, porque ¿qué más podía decir? ¿Que estaba sola? ¿Que algunos días no hablaba con otro ser humano, excepto con la cajera del supermercado? ¿Que había empezado a hablar con las fotografías de mi pared porque el silencio en el departamento se había vuelto insoportable? Esta mañana, después del despectivo mensaje de texto de Jake sobre la cena del domingo, desdoblé mis números de lotería y los miré a través de lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Estos números representaban todo lo que había amado y perdido. Eran mi conexión con tiempos más felices, con una vida en la que era esencial para alguien, cuando mis días tenían un propósito más allá de simplemente soportarlos. Recordé el día en que elegí cada número, la importancia que tenían cuando mi vida estaba llena de personas que me necesitaban. Ahora se sentían como artefactos de una excavación arqueológica, restos de una civilización que se había desmoronado tan lentamente que no me había dado cuenta hasta que me encontré sola entre las ruinas. Pero mientras estaba sentada allí en mi sillón reclinable descolorido, sosteniendo mi pedazo de papel desgastado, algo dentro de mí se negaba a rendirse por completo. Tal vez era terquedad, tal vez era la última brasa de esperanza, o tal vez era solo la memoria muscular de una mujer que había pasado décadas luchando por la supervivencia de su familia y no sabía cómo dejar de luchar, incluso cuando la batalla parecía perdida. Doblé el papel con cuidado y lo volví a colocar en la caja de madera. Luego alcancé mi bolso. Era hora de mi viaje semanal a la tienda de la esquina de Don Murphy, donde el viejo Don Murphy sonreía amablemente y me preguntaba por mis números mientras imprimía mi boleto de lotería. Era hora de comprar otra semana de esperanza, otros 7 días de creer que en algún lugar del caos matemático de los sorteos aleatorios, el universo aún podría recordar que Evelyn Harper merecía algo hermoso. El paseo a la tienda de la esquina de Don Murphy me lleva por la antigua escuela primaria donde Jake y Ryan aprendieron a leer, donde pasé innumerables tardes como voluntaria en sus aulas,
porque no podía permitirme contribuir con dinero a las recaudaciones de fondos escolares, pero podía dar mi tiempo. El edificio se ve más pequeño ahora, su fachada de ladrillo rojo desgastada por los inviernos de la Ciudad de México, pero el patio de recreo todavía resuena con voces fantasmas de niños que han crecido y se han mudado hace mucho tiempo. Recuerdo el día en que Jake llegó a casa con la nariz ensangrentada y la camisa rasgada, las lágrimas corriendo por su rostro de 6 años. Tommy Peterson dijo que no tenemos papá. Sollozó en mi hombro. Dijo que somos diferentes porque solo estás tú. Lo abracé fuerte esa tarde, alisando su cabello oscuro mientras Ryan se acercaba a mi otro lado. Ambos niños buscando consuelo que no estaba segura de poder brindar. No son diferentes, susurré. Son especiales. Y los quiero lo suficiente por 2 padres. Pero el amor no pagó por ropa nueva para la escuela cuando la suya se desgastó. El amor no puso comestibles frescos en el refrigerador cuando mi cheque de la fonda apenas cubría el alquiler. El amor no alivió el agotamiento que se instalaba profundamente en mis huesos después de trabajar turnos dobles, solo para mantenernos a flote. Su padre, Michael, había sido un buen hombre con grandes sueños y un corazón débil. Murió un martes por la mañana en marzo, cayendo al suelo de la cocina mientras preparaba café antes de su turno en el sitio de construcción. El ataque al corazón fue masivo y rápido. El médico dijo que probablemente no sufrió, pero nosotros sí. Oh, cuánto sufrimos. La póliza de seguro de vida que pensamos que nos protegería resultó ser insuficiente, consumida por las facturas médicas y los gastos funerarios, y los 1000 pequeños gastos que se acumulan cuando intentas reconstruir una vida alrededor de un agujero con forma de hombre. Tenía 31 años con 2 niños de 5 años y una educación secundaria que me calificaba para exactamente nada que pagara lo suficiente para mantener a una familia. Así que aprendí a hacerlo todo. Servía como camarera en la fonda de la Mel, en el centro, sirviendo café y huevos a los camioneros y oficinistas que dejaban propinas de $1, y me llamaban cariño, con voces que transmitían amabilidad o condescendencia, según su estado de ánimo. Limpiaba casas para familias adineradas en Polanco, frotando sus inodoros y trapeando sus pisos mientras mi propio departamento permanecía desordenado y descuidado, porque no me quedaba energía para mis propios quehaceres. Los fines de semana cosía dobladillos de pantalones, entallando vestidos, reparando rasgaduras en la ropa de los niños para los vecinos que me pagaban $5 o $10 por un trabajo que tardaba horas en completarse correctamente. Mis dedos se volvieron permanentemente pinchados con marcas de agujas y desarrollé un dolor crónico en el cuello por encorvarme sobre mi máquina de coser hasta altas horas de la noche. Los niños nunca supieron lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Nunca supieron de las noches que me sentaba en la mesa de la cocina con una calculadora y una pila de facturas, tratando de realizar milagros matemáticos que estiraran el dinero de nuestros comestibles para cubrir la factura de la electricidad. Nunca supieron que su madre a veces pasaba 2 días sin comer para que hubiera suficiente comida para los niños en crecimiento que parecían consumir todo a la vista. Cuando Jake necesitaba anteojos en 3er grado, vendí mi anillo de bodas para pagarlos. No valía mucho. Michael había sido joven y estaba en bancarrota cuando propuso, pero fue suficiente para cubrir el examen de la vista y los marcos. Les dije a los niños que lo estaba mandando a limpiar cuando preguntaron dónde estaba. Nunca mencioné que había cambiado mi última conexión tangible con su padre por la capacidad de ayudar a Jake a ver la pizarra con claridad. Cuando Ryan se rompió el brazo al caerse de su bicicleta ese mismo año, trabajé turnos adicionales durante 3 meses para pagar la parte de las facturas médicas que nuestro seguro mínimo no cubría. El gerente de la fonda me permitió recoger horas durante la hora punta del desayuno, lo que significaba salir del departamento a las 4:30 de la mañana y no regresar hasta que los niños estuvieran dormidos. La señora Chen de al lado los cuidó gratis por las mañanas, pero podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que calculaba si podía seguir ayudándonos. Cada sacrificio se sintió necesario en ese momento, pero, mirando hacia atrás, me pregunto si les enseñé que amar significaba dar todo de ti hasta que no quedara nada.
Me pregunto si mi constante altruismo les enseñó inadvertidamente que las necesidades de su madre siempre eran secundarias, siempre negociables, siempre algo que podía posponerse indefinidamente. La Navidad cuando tenían 12 años destaca en mi memoria con dolorosa claridad. Había estado ahorrando durante meses, apartando $5 o $10 siempre que era posible, soñando con la mañana en que encontrarían bicicletas debajo de nuestro árbol raquítico. Pero el horno se descompuso en noviembre. Y los inviernos de la Ciudad de México no negocian con las madres solteras que intentan mantener a sus hijos calientes. El costo de la reparación fue exactamente lo que había ahorrado para los regalos de Navidad. Así que pasé las tardes de diciembre, después del trabajo, creando regalos de la nada. Tejí bufandas con hilo que compré en la tienda de segunda mano, cosiendo amor en cada fila a pesar de que mis manos se acalambraban por el frío del departamento. Horneé galletas y las empaqué en latas de café decoradas. Tratando de hacer que la frugalidad pareciera festiva, les escribí a cada uno largas cartas sobre lo orgullosa que estaba de los jóvenes que se estaban convirtiendo, de cómo su padre se habría asombrado de su amabilidad e inteligencia. La mañana de Navidad, observé sus rostros mientras abrían regalos caseros, mientras que otros niños del vecindario mostraban juguetes y artilugios caros. Jake sonrió y dijo que la bufanda era bonita, pero lo vi mirar hacia la ventana donde podía ver a Tommy Peterson al otro lado de la calle montando una bicicleta nueva de 10 velocidades. Ryan me abrazó y me agradeció las galletas, pero su entusiasmo se sentía forzado, cortés en lugar de genuino. Me dije a mí misma que los regalos hechos a mano eran más significativos, que el amor que ponía en cada puntada valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Pero los chicos de 12 años no entienden la economía del sacrificio. Solo entienden que sus amigos tenían cosas que ellos no, y su madre no podía cambiar esa realidad sin importar cuánto trabajara o cuánto los amara. La preparatoria trajo nuevos desafíos y una mayor tensión financiera. Ambos chicos eran inteligentes, estudiantes de honor que calificaban para clases avanzadas y programas de preparación para la universidad. Pero la inteligencia no hacía que sus tenis estuvieran menos desgastados o sus jeans menos parchados. No cambió el hecho de que llevaban almuerzos en bolsa a la escuela mientras sus compañeros compraban comidas calientes, o que caminaban a casa mientras otros niños eran recogidos en los autos de sus padres. Jake desarrolló un interés en la fotografía durante su segundo año, pasando horas en el cuarto oscuro de la escuela, aprendiendo a revelar películas e imprimir fotografías. Cuando mencionó que quería tomar un taller de fotografía de verano en el colegio comunitario, comencé a tomar turnos extra de inmediato. El taller costaba $200, una fortuna para nosotros, pero estaba decidida a encontrar una manera. Trabajé turnos de desayuno, almuerzo y cena en la fonda durante 6 semanas seguidas. Mis pies se hincharon tanto que tuve que dormir con ellos elevados sobre almohadas. Mi espalda dolía constantemente por cargar bandejas pesadas y estar de pie 14 horas al día. Pero cuando le entregué a Jake el dinero de la inscripción al taller, su rostro se iluminó con alegría genuina por primera vez en meses. ¿En serio, mamá? ¿Puedo ir? Su voz se quebró con la emoción adolescente mezclada con la incredulidad de que pudiéramos costear algo tan lujoso. Por supuesto que puedes ir, dije, sin mencionar que había estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní durante 3 semanas para ahorrar dinero, o que había estado caminando al trabajo en lugar de tomar el autobús. Tienes talento, y el talento debe ser nutrido. Ryan quería unirse al equipo de debate en su penúltimo año, pero requería viajar a competencias en otras ciudades. Los gastos de transporte y alojamiento parecían imposibles, hasta que comencé a limpiar edificios de oficinas los fines de semana, pasando sábados y domingos restregando baños corporativos y vaciando botes de basura mientras otras madres asistían a los juegos deportivos de sus hijos o se relajaban en casa. Nunca les hablé de los segundos y terceros trabajos. Nunca expliqué por qué siempre estaba exhausta, por qué mis manos siempre estaban rojas y agrietadas, por qué me quedaba dormida en mi silla la mayoría de las noches antes de las 9. Quería que se concentraran en sus estudios y sus sueños, no que se preocuparan por el costo de sus oportunidades.
Pero en algún momento del camino, mi constante dar creó una expectativa en lugar de gratitud. Comenzaron a asumir que todo lo que necesitaran de alguna manera se materializaría, que su madre encontraría la manera de hacer que las cosas funcionaran. Dejaron de preguntar cuánto costaban las cosas o si podíamos pagarlas. Simplemente querían, y yo encontré formas de proveer. Cuando llegaron las cartas de aceptación universitaria, estaba orgullosa y aterrorizada a partes iguales. Ambos chicos habían sido aceptados en buenas universidades con becas parciales, pero las becas parciales aún dejaban miles de dólares en brechas que debían llenarse. Pedí préstamos que sabía que nunca podría pagar, hipotecando mi futuro para financiar el de ellos. Jake se especializó en negocios con una especialización en fotografía. Ryan estudió Derecho. Ambos eran jóvenes inteligentes y ambiciosos con un futuro brillante por delante. Asistí a sus graduaciones con lágrimas de orgullo corriendo por mi rostro, vistiendo el mismo vestido que había tenido durante 5 años porque la ropa nueva para mí parecía frívola cuando necesitaban libros de texto y útiles para el dormitorio. Después de la universidad, se mudaron a diferentes ciudades para carreras y nuevas vidas. Jake se estableció en Denver, trabajando para una empresa de marketing y eventualmente iniciando su propio negocio. Ryan se fue a Milwaukee, uniéndose a un bufete de abogados y rápidamente ganando una reputación como un abogado agudo y exitoso. Ambos se casaron con mujeres exitosas que provenían de familias con dinero, que nunca se habían preocupado por elegir entre electricidad y comestibles. Sus esposas eran mujeres encantadoras y educadas que hablaban de cosas como carteras de inversión y propiedades vacacionales con familiaridad casual. Cuando las conocí en las bodas de los chicos, me sentí como una impostora con mi vestido prestado y zapatos de tienda de descuento, tratando de mantener una conversación sobre vidas que no podía comprender. Señora Harper, Jake nos dice que trabajó muy duro para que fuera a la escuela, dijo su esposa Sara durante la cena de ensayo, su voz transmitiendo el tipo de admiración que de alguna manera se sentía condescendiente. Eso debe haber sido todo un desafío para usted. Un desafío. Como si 30 años de sacrificio y noches sin dormir y comidas omitidas pudieran resumirse como un desafío, como completar un crucigrama o aprender a usar una computadora. Valió la pena, respondí, porque ¿qué más podía decir? ¿Que todavía estaba pagando los préstamos universitarios de ellos? ¿Que mi cuenta de jubilación estaba vacía porque cada dólar extra había ido a sus futuros? ¿Que estaba orgullosa pero también rota, financieramente y emocionalmente agotada por décadas de dar todo lo que tenía? La distancia entre nosotros creció gradualmente después de sus matrimonios. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Las visitas navideñas se convirtieron en paradas breves y obligatorias, entre compromisos más importantes. Cuando nacieron los nietos, me convertí en abuela Evelyn, en lugar de simplemente abuela, un título formal que mantenía la distancia adecuada en lugar de la cálida intimidad que había soñado compartir con los hijos de mis hijos. Y a través de todo, seguí jugando mis números de lotería. Esos 6 dígitos que me conectaban con la familia que había construido y amado y perdido en incrementos tan pequeños que no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde para cambiar la trayectoria. Cada semana, doblaba ese pedazo de papel desgastado y entregaba mi dólar, comprando esperanza cuando la esperanza era todo lo que podía permitirme. ¿Me usaron? La pregunta resonó en mi mente cuando me acercaba a la tienda de Don Murphy, atormentándome con su terrible posibilidad. La tienda de la esquina de Don Murphy se sentía diferente hoy, aunque en realidad nada había cambiado. Los mismos carteles de lotería descoloridos colgaban en las ventanas, prometiendo sueños que nunca parecían materializarse para personas como yo. La misma campana sonó cuando empujé la puerta de cristal, anunciando mi llegada al Don Murphy, quien levantó la vista de su periódico con la sonrisa cansada de un hombre que había estado vendiendo esperanza durante 40 años. ¿Lo de siempre, señora Harper?, preguntó, ya buscando la terminal de la lotería antes de que pudiera responder. Asentí y le entregué mi billete de $1 arrugado, observando cómo imprimía el boleto con mis números sagrados. Pero mientras caminaba a casa, algo me roía.
La indiferencia casual de Jake hacia nuestra cena del domingo se sentía diferente esta vez, de alguna manera más pesada, cargada con años de desaires acumulados que había sido demasiado desesperada por su amor para reconocer. El mes pasado fue mi cumpleaños, 79 años, y pasé el día sola en mi departamento, revisando mi teléfono cada pocos minutos como una adolescente esperando un mensaje de texto de un flechazo. Jake finalmente llamó a las 9:30 de la noche, con la voz apresurada y distraída. Lo siento, mamá. Un día loco en el trabajo. Feliz cumpleaños. Definitivamente te veremos pronto, ¿de acuerdo? Colgó antes de que pudiera responder. Ryan nunca llamó, aunque envió un mensaje de texto genérico al día siguiente. Feliz cumpleaños atrasado, mamá. Espero que haya sido genial. Espero que haya sido genial. Pasé todo el día en silencio, comiendo una rebanada de pan tostado para el almuerzo, porque no podía obligarme a cocinar una comida solo para mí. El pastel de la tienda de comestibles que había comprado permaneció intacto en mi encimera durante 3 días antes de que finalmente lo tirara. Las alegres rosas de glaseado amarillo marchitándose como mis expectativas. Pero fueron los pequeños momentos los que más dolieron. Las crueldades casuales disfrazadas de vidas ocupadas y prioridades legítimas. Hace 2 semanas, me caí en mi baño, golpeándome la cabeza contra la esquina del lavabo. El corte no fue profundo, pero sangró lo suficiente para asustarme, y el mareo que siguió me envió a la sala de emergencias en una ambulancia. Pasé 6 horas en el hospital, recibiendo puntos y pruebas para asegurarme de que no tenía una conmoción cerebral. Llamé a ambos chicos desde el hospital, dejando mensajes de voz porque ninguno respondió a sus teléfonos. Hola, cariño. Soy mamá. Estoy en el hospital ABC. Tuve una pequeña caída, pero estoy bien. Solo quería que lo supieras en caso de... Bueno, en caso de... Jake llamó 3 días después. Mamá, lamento haber perdido tu llamada. ¿Todo bien? Cuando expliqué lo de la caída, la visita al hospital, los puntos de sutura que todavía estaban sensibles en mi frente, escuchó con la atenta cortesía de alguien que escucha los problemas médicos de un extraño. Eso da miedo, mamá. Me alegro de que estés bien. Tal vez deberías pensar en uno de esos botones de alerta para personas mayores. Personas mayores. Como si fuera una anciana genérica en lugar de la madre que lo había criado. La mujer que se había trabajado hasta el agotamiento para pagar su educación universitaria y los gastos de su boda. La respuesta de Ryan fue aún peor. Envió un mensaje de texto. Lamento lo de tu caída, mamá. Ten más cuidado. Hablamos pronto. Ten más cuidado. Como si me hubiera lanzado deliberadamente contra el lavabo del baño para llamar la atención. Ninguno de los dos me visitó. Ninguno se ofreció a ayudar con la compra de comestibles mientras me recuperaba. Ninguno parecía entender que cuando tienes 79 años y vives sola, una caída no es solo un pequeño inconveniente, sino un vistazo a tu futura vulnerabilidad. Un recordatorio de que estás a un accidente de la completa impotencia. Pero lo peor no fue su ausencia durante mi crisis. Lo peor fue descubrir, por pura casualidad, cómo realmente me veían. Sucedió 3 semanas después de la caída, cuando finalmente me sentía lo suficientemente estable como para aventurarme a comprar comestibles. Me detuve en el pequeño café al lado del supermercado para tomar un café, dándome un lujo que rara vez me permitía. El Wi-Fi era gratis allí, y había traído mi vieja tableta para revisar mi correo electrónico, esperando contra toda esperanza que uno de mis hijos pudiera haber enviado un mensaje real, algo más allá de los mensajes de texto rutinarios que se habían convertido en nuestra principal forma de comunicación. Estaba luchando con la tableta. La tecnología nunca había sido lo mío. Cuando escuché risas familiares desde la cabina detrás de mí, mi corazón dio un vuelco de alegría antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba escuchando. La voz de Jake, clara y divertida. Lo juro, tratar con mamá es como manejar a un niño a veces. ¿Te conté lo de la lotería? Me quedé helada, mi taza de café a medio camino de mis labios, esforzándome por escuchar por encima del ruido de fondo del café. Ha estado jugando los mismos números durante 30 años, continuó Jake.
su voz transmitiendo el tono incrédulo de alguien que comparte una anécdota divertida sobre la inocente ilusión de un pariente. Los mismos números exactos, todas las semanas. Realmente cree que va a ganar algún día. La voz de una mujer, Sara, su esposa, se rió en respuesta. Eso es algo dulce, sin embargo. Le da algo que esperar. ¿Dulce? La risa de Jake era aguda, cortante. Es patético. Está tirando dinero que no puede pagar en una fantasía. Pero intenta explicar las probabilidades a alguien que todavía escribe cheques, en lugar de usar una tarjeta de débito. Mis manos comenzaron a temblar, y agarré la taza de café con más fuerza para evitar que se sacudieran visiblemente. La voz de Ryan se unió a la conversación. Al menos la mantiene ocupada. ¿Recuerdas cuando solía llamar todos los días? Gracias a Dios que tiene su pequeño ritual de lotería para ocupar su tiempo. Dios, sí, estuvo de acuerdo Jake. ¿Recuerdas cómo solía querer que la visitáramos todos los fines de semana? Como si no tuviéramos nuestras propias vidas que vivir. La voz de Sara de nuevo, tratando de inyectar algo de amabilidad en la conversación. Simplemente los extraña, muchachos. Debe ser solitario. Ella eligió quedarse en ese departamento, interrumpió Ryan. Le hemos dicho que podría mudarse más cerca de uno de nosotros, pero insiste en quedarse en la Ciudad de México. Luego se queja de estar sola. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, como hielo rompiéndose bajo una presión repentina. Nunca me habían dicho que podía mudarme más cerca. De hecho, las pocas veces que mencioné sentirme aislada, habían sugerido que saliera más o hiciera amigos, como si la soledad fuera un defecto de carácter que pudiera superar con una mejor administración del tiempo. Y los chantajes emocionales, continuó Jake. Cada conversación de alguna manera se convierte en lo difícil que fue su vida. ¿Cuánto se sacrificó? Lo entendemos, mamá. Trabajaste duro, pero esa fue tu elección. No te pedimos que trabajaras 3 trabajos. No te pedimos que trabajaras 3 trabajos. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Pensé en todas esas noches que llegaba a casa exhausta, quedándome dormida con la ropa puesta porque estaba demasiado cansada para cambiarme a la pijama. Recordé la mañana que trabajé un doble turno en la fonda. Luego limpié la casa de la familia Peterson. Luego me quedé despierta hasta las 2 de la mañana doblando los pantalones de Ryan para la obra de teatro de la escuela, porque no podíamos permitirnos que los alteraran profesionalmente. No había trabajado 3 trabajos porque los disfrutaba. Había trabajado 3 trabajos porque era la única forma de mantener la comida en la mesa y los zapatos en sus pies y los sueños vivos en sus corazones. Actúa como si le debiéramos algo, agregó Ryan, como si tuviéramos que centrar nuestras vidas en ella solo porque es nuestra madre. El caso es, la voz de Jake bajó a un tono más confidencial. Creo que espera que la cuidemos cuando sea mayor. En el sentido financiero, quiero decir. Sara y yo estábamos hablando de eso, y no estamos seguros de poder manejar ese tipo de responsabilidad. Lo mismo aquí. Estuvo de acuerdo Ryan. Madison y yo ya estamos muy limitados con los fondos universitarios de los niños y la casa nueva. Mamá tendrá que resolver su propia situación de jubilación. Su propia situación de jubilación. Me quedé mirando mi café, observando cómo la crema formaba remolinos que se difuminaban a medida que mis ojos se llenaban de lágrimas. Estaban discutiendo mi futura seguridad financiera como un problema de negocios que esperaban evitar, ideando estrategias para minimizar sus obligaciones hacia la mujer que había sacrificado su propia planificación de jubilación para financiar su educación. Lo de la lotería en realidad es perfecto, continuó Jake con una risita. La distrae de la realidad. Mientras crea que algún día puede ganar a lo grande, no nos presionará para que la ayudemos. Me quedé perfectamente quieta, temerosa de que cualquier movimiento delatara mi presencia. Mis hijos estaban a 3 metros de distancia, diseccionando mi vida con desapego clínico, reduciendo 30 años de maternidad a una serie de inconvenientes y obligaciones que les molestaban. ¿Deberíamos sentirnos culpables por esto?, preguntó Sara, con voz incierta. ¿Culpables por qué?, respondió Jake. ¿Por tener nuestras propias vidas? ¿Por no querer ser responsables de la mala planificación financiera de otra persona? Es una adulta, Sara. Ella tomó sus decisiones. Mala planificación financiera.
Como si elegir alimentar a tus hijos en lugar de contribuir a un 401k fuera un defecto de carácter. Como si trabajar en múltiples trabajos con salario mínimo dejara espacio para estrategias de inversión y carteras de jubilación. Escuché durante otros 10 minutos mientras pasaban a otros temas. Sus planes de vacaciones, los horarios de fútbol de sus hijos, un nuevo restaurante que querían probar. Una conversación familiar normal, el tipo de conversación que había imaginado tener con ellos algún día, cuando tuvieran tiempo para que su madre fuera incluida en sus vidas. Pero yo no estaba incluida. Yo era un problema que estaban manejando, una responsabilidad que estaban tratando de minimizar, una carga que esperaban evitar a través de mis propias ilusiones sobre las ganancias de la lotería. Cuando finalmente salieron del café, riendo y planeando su fin de semana mientras yo permanecía escondida en mi cabina, me senté sola otra hora, mirando mi café frío y tratando de procesar lo que había aprendido. Todo lo que había creído sobre nuestra relación era una mentira que había construido para protegerme de esta verdad. No solo daban por sentado mi amor, lo resentían, veían mis sacrificios como manipulación, mi soledad como chantaje emocional, mis sueños como evidencia de declive mental. Caminé a casa aturdida, olvidando mis compras. El departamento se sintió más pequeño de lo habitual. Las paredes se cerraban mientras repetía sus palabras en mi mente. Las fotografías que adornaban mi pasillo, todos esos momentos de orgullo en las graduaciones, bodas y celebraciones navideñas, ahora parecían evidencia de mi propia patética desesperación por importar en vidas que habían seguido adelante sin mí. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes. Abrí la caja de madera que contenía mis números de lotería y los miré durante mucho tiempo. 7 por el cumpleaños de Jake, 14 por el de Ryan. Los otros números estaban vinculados a recuerdos de un matrimonio y una familia que se habían sentido significativos en su momento, pero que ahora parecían un autoengaño elaborado. Por primera vez en 30 años, consideré no jugar la lotería esa semana. ¿De qué servía mantener la esperanza cuando la esperanza era exactamente lo que mis hijos encontraban más patético de mí? Pero mientras estaba sentada allí en mi sillón reclinable, algo más se agitó dentro de mí junto con el dolor. Algo que se sentía casi como ira, aunque me había entrenado durante tantos años a no sentir ira hacia mis hijos que apenas la reconocí. Pensaban que mis sueños eran tontos, encontraban mi amor oneroso, querían que desapareciera silenciosamente en la vejez, sin requerir nada de ellos, excepto la llamada telefónica ocasional para aliviar su mínima culpa. Doblé los números de la lotería con cuidado y los volví a colocar en la caja. Mañana compraría mi boleto como lo había hecho todas las semanas durante 3 décadas. No porque creyera que eso cambiaría algo, sino porque era lo único en mi vida que me pertenecía por completo. Esa noche me acosté en la cama mirando al techo, finalmente permitiéndome hacer la pregunta que había estado evitando. ¿Me usaron? Y por primera vez desde que mi esposo murió hace 48 años, supe que la respuesta era sí. 3 días después de escuchar esa devastadora conversación en el café, algo cambió dentro de mí. No fue dramático ni repentino, sino más bien como una placa tectónica que finalmente se movía después de años de acumulación de presión bajo la superficie. Me desperté el miércoles por la mañana, y por primera vez en meses, no revisé de inmediato mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban. En cambio, me preparé un desayuno adecuado. No solo café instantáneo y tostadas, sino huevos revueltos con queso que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba. Comí lentamente, saboreando cada bocado, sentada en mi pequeña mesa de cocina en lugar de estar de pie en el mostrador como solía hacer, como si incluso mis propias comidas no valieran la dignidad de sentarme. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Llamé para informar que estaba enferma en mi trabajo voluntario en el centro comunitario. No era exactamente mentir. Mi corazón estaba enfermo, mi espíritu estaba herido, y necesitaba tiempo para descubrir qué vendría después. Durante 30 años, había estructurado mi vida en torno a estar disponible para mis hijos. Mantenía mi horario ligero en caso de que necesitaran algo. Ahorraba mis modestos recursos en caso de que tuvieran emergencias. Mantenía mi teléfono como un salvavidas, siempre cargado, siempre al alcance de la mano.
siempre listo para la llamada que pudiera reconectarnos. Pero ese miércoles, apagué mi teléfono por completo. El silencio fue aterrador al principio. Sin la ansiedad constante de bajo nivel de esperar el contacto, sin la esperanza de fondo de que hoy podría ser el día en que uno de ellos recordara que existía más allá de sus llamadas obligatorias programadas, me sentía a la deriva. ¿Quién era Evelyn Harper sino una madre esperando que sus hijos la necesitaran? Pasé la mañana reorganizando mi sala de estar, moviendo muebles que habían estado en las mismas posiciones durante años. El sofá fue debajo de la ventana para poder observar la vida de la calle en lugar de mirar la televisión. La estantería se trasladó al lado de mi sillón de lectura, haciendo que mi pequeña colección de novelas fuera más accesible. Pequeños cambios, pero se sintieron revolucionarios. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono el jueves por la noche, había 7 llamadas perdidas de Jake y 4 de Ryan. Mi corazón saltó con su viejo reflejo. Algo debe estar mal. Me necesitaban, pero al escuchar sus mensajes de voz cada vez más frenéticos, surgió una imagen diferente. El primer mensaje de Jake, dejado el miércoles por la tarde. Oye, mamá, solo para saber cómo estás. Llámame cuando recibas esto. Su segundo mensaje, el miércoles por la noche. Mamá, intenté llamarte antes. ¿Todo bien? No es propio de ti no contestar el teléfono. El tercer mensaje, el jueves por la mañana. Mamá, empiezo a preocuparme. Por favor, llámame tan pronto como recibas este mensaje. Me pregunto si pasó algo. En el séptimo mensaje, su voz transmitía un tono de pánico que nunca había escuchado antes. Mamá, si no sé nada de ti para mañana por la mañana, iré a la Ciudad de México para ver cómo estás. Por favor, llámame. Los mensajes de Ryan siguieron una progresión similar, comenzando casuales y escalando hasta una alarma genuina. Me pareció profundamente irónico que la primera vez en meses que mis hijos mostraron una preocupación real por mi bienestar fuera cuando había dejado de estar disponible para ellos, cuando había existido en un silencio predecible, agradecida por su mínima atención, apenas habían reconocido mi existencia. Pero 12 horas de ser inalcanzable me habían transformado de una carga a una emergencia. Llamé a Jake primero, esperando deliberadamente hasta que supe que se estaría preparando para ir a la cama, cuando la interrupción sería más inconveniente. ¡Mamá!, contestó al primer timbrazo, su voz inundada de alivio. «Gracias a Dios. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando durante 2 días. He estado aquí», dije con calma. Solo necesitaba un poco de tiempo a solas. ¿Tiempo a solas? Su alivio ya se estaba transformando en irritación. «Mamá, no puedes simplemente desaparecer así». Estábamos muy preocupados. Estaba listo para conducir a la Ciudad de México mañana, para asegurarme de que estabas bien. ¿Lo estabas?, pensé. ¿Cuándo fue la última vez que condujiste a la Ciudad de México para verme cuando no te preocupaba que estuviera muerta? Estoy bien, Jake. Simplemente apagué mi teléfono por un día. La gente solía hacer eso todo el tiempo, ya sabes, antes de que existieran los teléfonos celulares. Pero mamá, ¿qué pasa si hubiera habido una emergencia? ¿Qué pasa si necesitábamos contactarte? ¿Qué pasa si necesitabas contactarme? No qué pasa si necesitaba contactarlos, sino qué pasa si ellos necesitaban algo de mí y yo no estaba disponible para proveerlo. ¿Qué tipo de emergencia?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste contactarme para algo urgente? Hubo una larga pausa. Ese no es el punto, mamá. Simplemente, no puedes quedarte en silencio como eso. No es normal. No normal. Durante meses, habían pasado días sin contactarme. Y eso era perfectamente normal. Pero que yo tomara un día de silencio para mí, fue motivo de acción de emergencia. Intentaré avisarte con más antelación la próxima vez, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿La próxima vez? Mamá, no debería haber una próxima vez. ¿Qué te pasa? Te estás comportando de manera extraña. Extraña. Como si mantener mi propia autonomía fuera un síntoma preocupante en lugar de una elección saludable. Estoy bien, Jake. Solo cansada. ¿Cansada de qué? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. ¿Cansada de qué? Cansada de ser dada por sentada.
cansada de amar a personas que encontraban mi amor oneroso, cansada de esperar llamadas telefónicas que traían deber en lugar de alegría, cansada de estar agradecida por las migajas de atención de las personas a las que les había dado todo para crear. Simplemente cansada, repetí. Debería dejar que duermas un poco. Espera, mamá. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Te escuchas? Diferente. Diferente. Sí, supongo que era diferente. Por primera vez en décadas, no estaba tratando frenéticamente de ser digna de su atención. No estaba mostrando gratitud por su mínimo esfuerzo. No estaba fingiendo que su crueldad casual era una dinámica familiar normal. Soy la misma que siempre he sido, cariño. Descansa un poco. Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en años, no me arrepentí inmediatamente de afirmar un límite. Ryan llamó 10 minutos después. Mamá, Jake dijo que te estás comportando raro. ¿Qué está pasando? Comportándome raro. Ya habían hablado de mí, comparado notas, decidido que algo andaba mal con su madre porque se había tomado un día libre de estar constantemente disponible para sus inexistentes necesidades. No pasa nada, Ryan. Estoy bien. ¿Estás segura? Porque apagar tu teléfono durante todo un día, eso no es como tú. Tenía razón. No era como yo. La vieja yo nunca se habría arriesgado a perder una llamada de uno de mis preciosos hijos. La vieja yo se habría disculpado profusamente por causarles preocupación. Habría prometido no volver a ser tan desconsiderada, pero estaba descubriendo que la vieja yo se había estado matando lentamente a sí misma a través de la muerte por 1000 pequeños sacrificios, y no estaba segura de querer ser ella nunca más. Tal vez estoy cambiando, dije simplemente. ¿Cambiando cómo? Mamá, nos estás asustando, asustándolos. 24 horas de no estar instantáneamente disponible, y estaban asustados. No preocupados por mi bienestar, sino asustados de lo que mi falta de disponibilidad podría significar para ellos. No hay nada que temer, Ryan. Simplemente me estoy cuidando mejor. ¿Qué significa eso exactamente? Significaba que no iba a pasar mis años restantes esperando junto al teléfono migajas de atención. Significaba que no iba a disculparme por existir. Significaba que no iba a pretender que su negligencia fuera aceptable solo para mantener la ilusión de la armonía familiar. Pero no podía decir nada de eso sin iniciar una conversación que no estaba lista para tener. Significa que estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, dije en cambio. Mamá, eso suena solitario. Solitario. Casi me reí. Había estado desesperadamente sola durante años, mientras estaba rodeada de una familia que me trataba como una obligación onerosa. Ahora, elegir la soledad se sentía como la primera relación honesta que había tenido en décadas. Estoy bien con la soledad, dije. A veces la soledad es mejor que desear que importes a las personas que han dejado claro que no lo haces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía prácticamente escuchar la incomodidad de Ryan a través del teléfono, su lucha por procesar esta honestidad sin precedentes de su madre perpetuamente complaciente. Mamá, eso es. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quería decir? Quería decir que había pasado 30 años tratando de ganarme el amor que debería haberse dado libremente. Quería decir que había sacrificado mi propia seguridad financiera, mis propios sueños, mi propia autoestima para criar a 2 hombres que ahora me discutían como un problema de gestión. Quería decir que finalmente estaba admitiendo que había estado arrojando buen amor tras mal durante más tiempo del que quería calcular. Quiero decir que estoy cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está, dije en voz baja. ¿Qué no está bien? Mamá, si algo te molesta, podemos hablarlo. ¿Podíamos? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me había preguntado por mis sentimientos, mis esperanzas, mis miedos? ¿Cuándo me habían creado espacio para ser algo más que infinitamente agradecida por su mínima presencia en mi vida? ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo podemos hablar de eso? ¿Cuándo tienes tiempo en tu agenda para algo más que una llamada telefónica de 5 minutos para marcar una casilla? Otro largo silencio. Eso no es justo, mamá. Estamos ocupados, pero nos preocupamos por ti. Sé que están ocupados, dije. Todo el mundo está ocupado, pero preocuparse por alguien significa hacer tiempo para ellos. ¿No es así?
Significa mostrar interés en su vida más allá de si todavía están respirando. Mostramos interés. ¿Cuándo? ¿Cuándo muestran interés? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó algo más que sobre mi salud? ¿Cuándo fue la última vez que quisieron saber qué estaba leyendo, o pensando, o esperando? El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Yo, no sé, admitió finalmente Ryan, con la voz más pequeña que antes. Sé que no sabes, dije suavemente, y eso es lo que no está bien. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué haría que esto fuera mejor? ¿Qué haría que esto fuera mejor? Quería importarles de la misma manera que ellos importaban para mí. Quería que pensaran en mí con calidez en lugar de obligación. Quería que me visitaran porque me extrañaban, no porque sus esposas les recordaran que había pasado demasiado tiempo. Quería que me llamaran porque sentían curiosidad por mis pensamientos, no porque se sintieran culpables por la última vez que se habían olvidado de llamar. Pero no se le puede pedir a alguien que te ame de manera diferente. No se puede exigir afecto genuino ni negociar interés auténtico. Lo único que puedes hacer es dejar de aceptar sustitutos de lo real. No quiero que hagas nada, dije finalmente. Solo quiero dejar de fingir que lo que tenemos es suficiente para mí. Mamá. Los quiero a los dos, continué. Y mi voz se mantuvo firme a pesar de las lágrimas que podía sentir que se acumulaban. Siempre los amaré. Pero he terminado de organizar mi vida en torno a personas que encuentran mi existencia inconveniente. No te encontramos inconveniente, ¿no? Pregunté en voz baja. ¿En serio, no? La pregunta flotaba en el aire como humo. Imposible de ignorar, pero igualmente imposible de responder con honestidad, sin confirmar lo que ambos sabíamos que era verdad. Necesito irme, dijo finalmente Ryan. Pero, mamá, esta conversación no ha terminado. Sí, dije mientras me preparaba para colgar. Creo que sí, pero estaba equivocada. La conversación acababa de comenzar, y lo cambiaría todo. El viernes por la mañana llegó con el tipo de aire otoñal fresco que hace que todo parezca posible. Me desperté antes de que sonara mi alarma por primera vez en meses. No porque estuviera ansiosa, sino porque me sentía descansada. Realmente descansada. El tipo de sueño profundo que llega cuando dejas de llevar las expectativas de otras personas a la cama contigo todas las noches. Preparé café en mi taza favorita y me senté junto a la ventana, observando a los viajeros de la mañana pasar a toda prisa camino a sus trabajos y responsabilidades. Durante años, había observado la misma escena mientras me preparaba mentalmente para mi propio día de obligaciones estructuradas. Trabajo voluntario que llenaba el tiempo pero no el propósito. Recados diseñados para hacerme útil, llamadas telefónicas programadas en función de la conveniencia de otras personas. Pero hoy era diferente. Hoy no tenía a dónde ir, excepto exactamente donde estaba. La decisión se concretó cuando terminé mi café. Durante 30 años, había estado viviendo en piloto automático, mis elecciones dictadas por lo que otros necesitaban de mí en lugar de lo que yo quería para mí. Hoy, tomaría mi primera decisión puramente egoísta en décadas. Iba a comprar mi boleto de lotería temprano, y luego iba a pasar todo un día haciendo lo que quisiera, sin pedir permiso, sin sentirme culpable ni explicarme a nadie. El paseo a la tienda de Don Murphy se sintió diferente a la luz de la mañana. En lugar de mi paso habitual, apresurado y decidido, me encontré paseando, mirando en realidad el vecindario en el que había vivido durante años sin verlo realmente. La señora Patterson estaba cuidando su jardín, animando a las últimas flores de sus crisantemos antes de que el invierno se los llevara. El señor Johnson estaba lavando su coche en su entrada, tarareando algo que sonaba a Motown antigua. Estos eran mis vecinos, personas con las que había pasado miles de veces mientras corría a cumplir obligaciones que habían consumido mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a hablar con alguno de ellos? «Buenos días, señora Harper», gritó la señora Patterson levantando la vista de sus flores. «Hermoso día, ¿verdad?» Me detuve, mirándola realmente por primera vez en años. Probablemente tenía casi mi edad, con el pelo plateado recogido en una práctica coleta y tierra debajo de las uñas por trabajar en la tierra. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero era pacífico,
mostrando el contentamiento de alguien que había encontrado alegría en los placeres simples. «Realmente lo es», respondí, caminando hacia la valla baja que separaba su jardín de la acera. «Tus flores son hermosas. Debes pasar mucho tiempo con ellas». Irradió el orgullo de alguien cuyos esfuerzos habían sido reconocidos. «Oh, sí. La gente cree que estoy loca, plantando cosas nuevas a mi edad. Pero creo que si voy a estar aquí, también podría hacerlo bonito. Si voy a estar aquí, también podría hacerlo bonito». Una filosofía tan simple, pero me golpeó como una revelación. Me había concentrado tanto en sobrevivir a mis circunstancias que había olvidado que podía mejorarlas. «¿Cree que...?» Dudé. Luego seguí adelante. «¿Cree que podría enseñarme algún día? ¿Sobre jardinería? Siempre he querido intentarlo, pero nunca parecía tener tiempo». «¿Tiempo?». Se rió, pero no con malicia. «Cariño, a nuestra edad, el tiempo es lo único que tenemos de sobra. Lo que no tenemos son mañanas ilimitadas. Pásate cuando quieras. Me encantaría la compañía». Compañía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había deseado genuinamente mi compañía? No porque necesitara algo de mí, sino porque disfrutaba estar cerca de mí. «Me gustaría», dije, y lo sentí. Realmente me gustaría. En la tienda de Don Murphy, compré mi boleto de lotería con mis números sagrados, pero por primera vez en 30 años, no me sentí desesperada por ello. La esperanza todavía estaba allí, pero de alguna manera se sentía más ligera, menos pesada con la necesidad aplastante de la salvación externa. «Parece alegre hoy, señora Harper», observó Don Murphy mientras me entregaba el boleto. «¿Buenas noticias?» «Estoy teniendo un buen día», dije simplemente. «Quizás el mejor día que he tenido en mucho tiempo». En lugar de ir directamente a casa, tomé otra decisión impulsiva. Caminé a la biblioteca pública, un hermoso edificio de ladrillos que había pasado innumerables veces, pero al que no había entrado en años. En el interior, el olor a libros y el murmullo silencioso de personas que perseguían sus propios intereses se sintieron como entrar en un santuario. Siempre me había encantado leer, pero en algún momento del camino me había convencido de que leer por placer era frívolo, egoísta, una pérdida de tiempo que debería estar dedicando a actividades más productivas. ¿Cuándo había dejado de creer que mi propia diversión y educación importaban? Deambulé por la sección de ficción, pasando los dedos por los lomos de los libros como si estuviera saludando a viejos amigos. Novelas románticas que me había negado porque parecían tontas. Misterios que había evitado porque no eran lo suficientemente importantes. Memorias de viajes que me habían parecido inútiles cuando yo misma no podía permitirme viajar. Seleccioné 3 libros. Una novela rosa ambientada en Irlanda, un misterio protagonizado por un detective aficionado de edad avanzada y unas memorias de una mujer que había viajado sola por Europa a los 70 años. Una hora de lectura para alguien con tiempo ilimitado y sin nadie a quien responder. La bibliotecaria, una joven con ojos amables y mechas moradas en el cabello, sonrió mientras revisaba mis libros. «Excelentes elecciones. ¿Es usted nueva en la zona?» «No, he vivido aquí durante años», admití. «Simplemente, no me he tomado tiempo para leer últimamente». «Bueno, bienvenida de nuevo», dijo cálidamente. «Estamos abiertos hasta las 9 la mayoría de las noches, si alguna vez quiere un lugar tranquilo para leer. Y tenemos un club de lectura para personas mayores de 60 años que se reúne cada 2 jueves. Muy informal, muy amigable. Un club de lectura. Gente de mi edad reuniéndose para hablar de libros, compartiendo pensamientos y opiniones sobre historias que les importaban. ¿Cuándo había sido la última vez que formé parte de un grupo donde mis pensamientos eran valorados, donde mi presencia era bienvenida en lugar de tolerada? Podría estar interesada en eso, dije, guardando el folleto informativo en mi bolso junto con mis libros de la biblioteca. Desde la biblioteca, caminé al Parque México, el extenso espacio verde por el que había pasado cientos de veces pero nunca había visitado. Era un hermoso día de otoño, el tipo de clima que hace que la Ciudad de México sea soportable, y el parque estaba lleno de gente disfrutando de su libertad de viernes por la tarde. Encontré una banca vacía cerca del lago y me instalé con mi novela romántica irlandesa. La historia era puro escapismo,
una joven que heredaba una cabaña en el condado de Cork y se enamoraba del veterinario local taciturno, pero era exactamente lo que mi alma necesitaba. Placer puro y sin complicaciones, sin más propósito que el entretenimiento. Leí durante 2 horas, completamente absorta en el felices para siempre de otra persona, y durante esas 2 horas, olvidé revisar mi teléfono. Olvidé preocuparme por si mis hijos intentaban comunicarse conmigo, olvidé sentirme culpable por perder el tiempo en algo que no servía a nadie más que a mí. Cuando finalmente levanté la vista del libro, el sol de la tarde se inclinaba a través de los árboles, creando patrones de luz y sombra que parecían las propias vidrieras de la naturaleza. Las familias estaban dispersas por el césped, padres empujando a sus hijos en columpios, adolescentes jugando frisbee, parejas de ancianos caminando tomados de la mano a lo largo de la orilla del lago. Los observé a todos con una extraña sensación de desapego. Durante tantos años, había mirado escenas familiares como estas con anhelo desesperado, imaginando el día en que mis hijos traerían a sus hijos a jugar, mientras yo observaba con orgullo desde la barrera. Pero ahora, sentada sola en mi banca con mi libro en el regazo, sentí algo que no esperaba. Satisfacción. No necesitaba ser parte de esas escenas familiares para apreciar su belleza. No necesitaba estar rodeada de seres queridos para sentirme digna de una hermosa tarde en el parque. Simplemente podía existir en este momento, este lugar, este día perfectamente ordinario, y encontrar lo suficiente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Sin pensar, lo alcancé, mis viejos reflejos aún fuertes. Pero luego me detuve, mi mano flotando sobre el aparato. Durante 30 años, había estado instantáneamente disponible para mis hijos, dejando lo que estuviera haciendo para responder a sus necesidades o deseos. Leer sus mensajes siempre había tenido prioridad sobre mis propias actividades. Su horario siempre había superado mis planes. Su conveniencia siempre había importado más que mi paz. Pero estaba leyendo un buen libro en un hermoso día en un lugar que me hacía sentir tranquila y feliz. Lo que quisieran podía esperar 1 hora, o 2 horas, o hasta que terminara este capítulo y decidiera que estaba lista para reincorporarme al mundo de las exigencias de otras personas. Dejé el teléfono en mi bolso y volví a mi libro. Cuando finalmente llegué a casa, a la hora de la cena, me sentí más ligera que en años. No la ligereza artificial de la negación o la distracción, sino la facilidad genuina que proviene de pasar todo un día sin complacer a nadie más que a ti mismo. Me preparé una cena de verdad, no los sándwiches apresurados y la sopa enlatada que solía comer, sino pechuga de pollo real con verduras asadas y arroz. Puse mi pequeña mesa de comedor con mi mejor porcelana, los platos que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaban. Encendí una vela y abrí una botella de vino que había recibido como regalo de Navidad y que nunca me sentí digna de beber. Comí lentamente, saboreando cada bocado, leyendo mi novela de misterio entre plato y plato. La detective de edad avanzada estaba investigando un asesinato en una comunidad de jubilados, y me reía a carcajadas de sus agudas observaciones sobre el envejecimiento y la invisibilidad. ¿Cuándo había sido la última vez que me había reído sola, genuinamente divertida por algo que no tenía nada que ver con complacer a otras personas? Después de la cena, me serví una segunda copa de vino y llamé a la señora Patterson. Hablaba en serio sobre las clases de jardinería. Le dije, ¿te funcionaría mañana por la mañana? Podría traer café y pan dulce de la panadería de la avenida Escuadrón 201. Eso suena maravilloso, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Te mostraré cómo plantar bulbos para la primavera. Es la época perfecta del año para hacerlo. Plantar bulbos para la primavera. Invertir en un futuro que estaría aquí para ver, en belleza que crearía, cuidaría y disfrutaría. El concepto se sintió revolucionario. Después de colgar, finalmente revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Jake, 2 de Ryan y una serie de mensajes de texto cada vez más preocupados. Jake. Mamá, solo para saber cómo estás. Llámame cuando recibas esto. Ryan. No he tenido noticias tuyas hoy. ¿Todo bien? Jake. Mamá, ha pasado todo el día. Por favor, llámame. Ryan. Me estoy preocupando. ¿Vas a hacer esto una costumbre?
Jake. Si no sé nada de ti esta noche, llamaré a la policía para que te hagan una visita de control. Miré ese último mensaje durante mucho tiempo. Una visita de control. Porque había pasado un día viviendo mi vida sin brindarles acceso constante a mi disponibilidad. Llamé a Jake, pero esta vez no me sentí culpable por la demora. Mamá, Jesús, ¿dónde has estado? Estaba a punto de llamar a la policía. Estaba en el parque, dije con calma, leyendo un libro. Luego volví a casa y preparé la cena. ¿Estuviste en el parque? ¿Todo el día? No todo el día. Fui a la biblioteca primero, luego al parque, luego a casa. Fue un día encantador. ¿Fuiste a la biblioteca? Mamá, ¿qué te pasa? Este no es un comportamiento normal. Ahí estaba esa palabra otra vez. Normal. Como si una mujer de 79 años que pasa un día leyendo y disfrutando de la naturaleza fuera motivo de intervención psiquiátrica. ¿Qué no es normal de ir a la biblioteca? Nunca vas a la biblioteca. Nunca vas a los parques. Nunca simplemente desapareces durante todo un día sin decirle a nadie a dónde vas. Tenía razón. Nunca hice esas cosas. Había pasado 30 años siendo predecible, disponible, agradecida por las migajas de atención, pero predecible no era lo mismo que saludable, y disponible no era lo mismo que valorada. Tal vez estoy probando cosas nuevas, dije. ¿Cosas nuevas? Mamá, tienes 79 años. La gente de tu edad no empieza a probar cosas nuevas. La gente de tu edad, como si hubiera llegado a una fecha de caducidad para el crecimiento, el aprendizaje, el cambio, la alegría. Como si tener 79 años significara que se suponía que debía sentarme tranquilamente en mi departamento, esperando morir mientras estaba agradecida por las llamadas telefónicas ocasionales de hijos que encontraban inconveniente mi existencia continua. ¿Por qué no? Pregunté. ¿Quién hizo esa regla? Es preocupante, ¿de acuerdo? Primero te quedas en silencio por un día. Ahora andas por la Ciudad de México sola, yendo a lugares a los que nunca vas. Es como si estuvieras teniendo una especie de crisis nerviosa. Una crisis nerviosa. O tal vez un avance. Tal vez finalmente estaba rompiendo 30 años de aceptar menos de lo que merecía, de estar agradecida por las migajas cuando había estado sirviendo comidas completas. No estoy teniendo una crisis, Jake. Estoy teniendo un buen día. Quizás mi primer día genuinamente bueno en años. ¿Un buen día? Mamá, te escuchas diferente. Te escuchas, no sé, distante. Sí. Supongo que me estaba volviendo distante de la versión de mí misma que se había estado asfixiando lentamente bajo el peso del amor no correspondido y la disponibilidad sin fin. Estoy exactamente donde necesito estar, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente suficiente. Esa noche, volví a dormir profundamente y soñé con flores de primavera floreciendo en la tierra que había preparado con mis propias manos. El domingo llegó con una inesperada llamada telefónica a las 7 de la mañana. Estaba en mi cocina, moliendo granos de café en los que me había derrochado en el mercado de agricultores, otra pequeña rebelión contra una vida de café instantáneo y frugalidad apologética, cuando sonó mi teléfono con el distintivo tono de llamada de Jake. 7 de la mañana de un domingo. En 30 años, Jake nunca me había llamado antes de las 10 en un fin de semana, respetando lo que él llamaba su tiempo en familia con Sara y los niños. La hora temprana me provocó una descarga de alarma antes de que recordara. Ya no era responsable de gestionar las emociones de otras personas ni de anticipar sus crisis. «Buenos días, Jake», respondí, con la voz firme a pesar del momento inusual. «Mamá, necesitamos hablar. Ryan y yo vamos a conducir a la Ciudad de México hoy. Estaremos allí alrededor del mediodía. ¿No podemos ir a verte? ¿O sería conveniente si te visitáramos?» Solo una declaración de intención, pronunciada con la suposición de que mi domingo se reorganizaría naturalmente en torno a su agenda. «¿Ah?», dije, vertiendo agua caliente sobre mi café molido y observando cómo florecían. «¿Alguna razón en particular?» «Ya sabes la razón, mamá. Todo esto, lo que estás haciendo, los actos de desaparición, el comportamiento extraño, la actitud. Estamos preocupados por ti». La actitud.
como si afirmar límites básicos y negarse a disculparse por existir constituyera un trastorno de la personalidad que requiere intervención familiar. Agradezco tu preocupación, dije cuidadosamente. Pero estoy bastante bien. De hecho, tengo planes hoy. ¿Planes? La palabra tenía el mismo tono incrédulo que podría usar si hubiera anunciado planes para escalar el Popocatépetl. ¿Qué tipo de planes? La señora Patterson me está enseñando a plantar bulbos para la primavera. Luego, me voy a reunir con algunas personas del club de lectura de la biblioteca para tomar un café. El silencio que siguió fue tan completo que me pregunté si se había cortado la llamada. ¿Estás jardinería? ¿Con la vecina? ¿Y uniéndote a un club de lectura? ¿Es eso extraño? Mamá, ayer estabas leyendo en el parque. Ahora estás haciendo jardinería y uniéndote a grupos sociales. Esto no se parece en nada a ti. Vamos a venir a hablar de esto. Vamos a venir. Como si fuera un problema que requería una gestión conjunta. Una situación que exigía su autoridad combinada para resolver. Jake, aprecio que estés preocupado, pero no necesito que conduzcas a la Ciudad de México para discutir mis actividades perfectamente normales. ¿Normal? Su voz subió con frustración. Mamá, hace 3 semanas apenas podías salir de tu departamento, excepto para comprar comestibles. Ahora estás correteando por la ciudad, ignorando tu teléfono, actuando como si no tuvieras una familia que se preocupara por ti. Correteando. Actuando como si no tuviera una familia. El lenguaje era revelador. Para ellos, mi recién descubierta independencia no era crecimiento ni curación, sino una rebelión contra mi papel adecuado como su madre perpetuamente disponible y eternamente agradecida. Sí tengo una familia, dije en voz baja. Solo estoy aprendiendo a tener una vida, también. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué significaba? Significaba que estaba cansada de existir únicamente como una extensión de las vidas de otras personas. Significaba que estaba descubriendo que 79 años no eran demasiado tarde para recordar quién había sido Evelyn Harper antes de convertirse en la madre de Jake y Ryan. Significaba que estaba eligiendo invertir en relaciones que me nutrieran en lugar de agotarme. Significa que estoy tratando de construir algo para mí en lugar de esperar que otras personas me incluyan en sus vidas. Te incluimos en nuestras vidas. ¿Lo hacen? Pensé. ¿Cuándo? Durante las llamadas telefónicas obligatorias de 5 minutos en las que preguntan por mi salud, pero no por mis pensamientos. ¿Durante las cenas del domingo canceladas que se reprograman indefinidamente? ¿Durante las vacaciones en las que me invitan como una ocurrencia tardía y se espera que esté agradecida por las migajas de atención que pueden ahorrar? Hablaremos de ello cuando lleguen, dije en cambio. Pero Jake, quiero que entiendas algo. No voy a disculparme por ser feliz. ¿Feliz? Mamá, no estás feliz. Estás teniendo algún tipo de crisis. La gente no simplemente cambia por completo su personalidad a los 79 años. Tal vez sí, cuando finalmente se cansan de ser invisibles. Otro largo silencio. Bien, dijo finalmente. Estaremos allí al mediodía. Y, mamá, vamos a resolver esto. Resolver esto. Como si fuera un rompecabezas que hay que resolver en lugar de una persona que hay que entender. Después de que colgara, me senté con mi café y consideré mis opciones. Podía pasar la mañana preparándome para su visita, limpiando el departamento y ensayando explicaciones de mi recién descubierta independencia. Podía armarme de lógica y pruebas, construyendo un caso de por qué a una mujer de 79 años se le debería permitir leer libros y plantar flores sin intervención familiar. O podía ir a plantar bulbos con la señora Patterson y dejarlos esperar. Elegí los bulbos. El patio trasero de la señora Patterson fue una revelación. Hileras ordenadas de plantas perennes preparándose para la latencia invernal, jardineras elevadas con tierra rica y oscura, y un pequeño invernadero donde iniciaba semillas y nutría plantas tiernas durante los duros inviernos de la Ciudad de México. Me recibió con un calor genuino y una taza de café que sabía que había sido preparado por alguien que entendía que el buen café era un regalo diario que te dabas a ti mismo. Traje bulbos de narcisos, dijo, llevándome a un rincón soleado del jardín. Son perfectos para principiantes, prácticamente indestructibles, y se multiplicarán cada año. Plántalos una vez,
Disfrútalos durante décadas. Trabajamos codo con codo en un silencio cómodo, cavando agujeros en la tierra fría, colocando cada bulbo con cuidado e intención. Mis manos, suaves por años de vida en interiores, se ensuciaron y se sintieron ligeramente crudas por el trabajo desconocido, pero había algo profundamente satisfactorio en el proceso. Es un acto de fe, plantar bulbos, dijo la señora Patterson mientras cubríamos la última fila con tierra. Entierras algo feo en la tierra fría y confías en que la primavera traerá algo hermoso. Un acto de fe. Pensé en eso mientras limpiábamos nuestras herramientas y nos lavábamos la tierra de las manos. Durante 30 años, había estado plantando diferentes tipos de bulbos. Sacrificios, compromisos, disponibilidad interminable, esperando que florecieran en el amor y la apreciación que anhelaba. Pero algunos bulbos nunca florecen, sin importar cuánto cuidado les des. Tal vez era hora de plantar algo nuevo. Todavía estaba pensando en los bulbos y la fe cuando regresé a casa a las 11:30 para encontrar el sedán plateado de Jake ya estacionado afuera de mi edificio. A través de la ventana de mi departamento, pude ver dos figuras sentadas en el coche y me di cuenta de que habían estado esperando, observando mi regreso como investigadores privados que llevaban a cabo una vigilancia. La vieja yo habría subido corriendo, disculpándose por hacerlos esperar, agradecida de que se hubieran tomado un tiempo de sus importantes vidas para ver a su problemática madre. La nueva yo se tomó su tiempo para recoger mis cosas. Me despedí de la señora Patterson con promesas de ayudar con los preparativos del jardín de invierno y caminé hacia mi edificio a un ritmo que se adaptaba a mí en lugar de a su agenda. Ambos estaban esperando en el vestíbulo cuando entré. Jake con aspecto irritado e impaciente. Ryan intentando su máscara de abogado de preocupación profesional. Habían envejecido desde la última vez que los vi, me di cuenta. Jake, ahora de 44 años, había desarrollado el aspecto suave de un hombre que pasaba demasiado tiempo detrás de un escritorio y no el suficiente moviendo su cuerpo. Brian, también de 44 años, lucía la expresión hundida de alguien que llevaba un estrés constante en los hombros y la mandíbula. ¿Cuándo habían dejado de parecerse a mis pequeños y empezaron a parecerse a extraños de mediana edad? «Mamá», dijo Jake, con la voz tensa por la frustración controlada. «Te hemos estado esperando». «Eso puedo verlo», respondí, abriendo la puerta del vestíbulo y dirigiéndome al ascensor. «Llegan temprano». «Dijimos mediodía». «Ya es mediodía». «Tenía planes hasta el mediodía», dije, presionando el botón de mi piso. Como mencioné esta mañana, en el pequeño ascensor, la tensión era lo suficientemente densa como para cortarla. Ryan seguía mirando a Jake como si hubieran ensayado esta conversación y ahora estuvieran esperando el momento oportuno para comenzar su intervención. Mi departamento, cuando entramos, se veía diferente a como lo había visto hace una semana. No porque hubiera cambiado algo importante, sino porque había empezado a tratarlo como un hogar en lugar de una sala de espera. Los libros de la biblioteca estaban abiertamente en mi mesa de centro en lugar de estar ocultos como frívolos. La buena porcelana de la cena del viernes todavía estaba en el escurridor, evidencia de que me había considerado digna de mis propias cosas bonitas. Flores frescas del mercado de agricultores iluminaban el alféizar de la ventana de la cocina. «Siéntate», dijo Jake, acomodándose en mi sillón reclinable como si fuera suyo. «Necesitamos hablar». Me quedé de pie, yendo a la cocina para poner agua para el té. ¿Quieren café? ¿O té? Mamá, olvídate de las bebidas. Estamos aquí porque estamos preocupados por ti. Ya los escuché la primera vez, dije, colocando las tazas en una bandeja con un cuidado deliberado. Pero todavía ofrezco refrigerios a mis invitados. ¿Invitados? La voz de Ryan transmitía sorpresa y algo que podría haber sido dolor. Mamá, somos tus hijos. También son mis invitados, respondí. Anunciaron su intención de visitarme, condujeron desde sus respectivas ciudades y ahora están sentados en mi casa. Eso los convierte en invitados. Intercambiaron miradas de nuevo y pude verlos recalibrando su enfoque. Está bien, dijo Jake con exagerada paciencia. El café estaría bien. Gracias. Les serví café en mi buena porcelana,
usando el azucarero y la jarra de crema que habían sido regalos de boda de mi madre hace 48 años. Me senté frente a ellos en la silla de mi cocina, manteniendo la distancia física que me pareció emocionalmente necesaria. Ahora, comenzó Jake, dejando su taza con el aire de quien llama a una reunión a la orden. Queremos entender qué ha estado pasando contigo últimamente. ¿Qué les gustaría entender? Todo esto, el cambio de personalidad, el comportamiento secreto, la forma en que de repente actúas como si no necesitaras a tu familia. Consideré sus palabras con cuidado. ¿Cuándo he actuado como si no los necesitara? Apagas tu teléfono. Desapareces durante horas sin decirle a nadie a dónde vas. Te estás uniendo a clubes y haciendo amigos como si... Luchó por encontrar las palabras. ¿Cómo si qué? Como si estuvieras empezando de nuevo. Como si toda tu vida anterior a esto no importara. Empezando de nuevo. La frase me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Después de 79 años de vivir para otras personas, ¿estaba finalmente empezando a vivir para mí? Tal vez estoy empezando de nuevo, dije en voz baja. ¿Es eso tan terrible? Mamá, tienes 79 años. La voz de Jake se alzó con frustración. La gente no empieza de nuevo a los 79. Ellos se establecen en rutinas, aceptan sus limitaciones, dependen de sus familias para obtener apoyo y compañía. ¿De quién es esa regla? No es una regla, es simplemente... es natural, es normal. Normal otra vez. Su palabra favorita para todo lo que los hacía sentir cómodos, que se ajustaba a sus expectativas, que no requería que me vieran como nada más que una anciana predecible, agradecida y contenida de forma segura. ¿Y si no quiero ser normal? Pregunté. Ryan se inclinó hacia adelante, cambiando a lo que reconocí como su voz de consejero profesional. Mamá, entendemos que envejecer puede ser difícil. El aislamiento, la sensación de que la vida te está pasando. Estos son sentimientos comunes entre las personas de tu edad, la gente de tu edad. Otra frase que me redujo a una demografía en lugar de tratarme como a una persona con pensamientos y deseos únicos. Pero la solución no es reinventarse, continuó. Es encontrar formas saludables de lidiar con los cambios naturales que vienen con el envejecimiento. ¿Y crees que mi comportamiento actual no es saludable? Creemos que es preocupante, intervino Jake. Siempre has sido alguien que valora a la familia, que nos hace una prioridad en tu vida. Ahora, de repente, actúas como si no importáramos. Lo miré fijamente durante un largo momento. A este hombre que parecía mi hijo pero hablaba como un extraño, y sentí que algo se cristalizaba dentro de mi pecho. «Jake», dije en voz baja, «¿cuál fue la última vez que me hiciste una prioridad en tu vida? ¿Qué quieres decir? Te llamamos, te revisamos. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste porque me extrañabas, no porque te sintieras obligado? Eso no es justo. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste porque querías pasar tiempo conmigo, no porque te sintieras culpable por cuánto tiempo había pasado? Mamá, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó sobre mis pensamientos, mis sueños, mis sentimientos sobre cualquier cosa que no fuera mi salud? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos preocupamos por ti, dijo finalmente Ryan, con la voz más pequeña que antes. Sé que se preocupan por mí, respondí. Pero preocuparse por alguien y hacer que se sienta valorado son cosas diferentes. Y he pasado 30 años sintiéndome como una obligación en lugar de una alegría. Eso no es cierto, protestó Jake, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto? Me puse de pie y fui al cajón de la cocina donde guardaba documentos importantes. De él, saqué algo que había preparado esa mañana, sabiendo que esta conversación era inevitable. Era una sola hoja de papel con fechas y horas escritas a mano. Este es un registro de cada llamada telefónica, mensaje de texto y visita que he recibido de los dos en los últimos 6 meses, dije, colocándolo en la mesa de centro entre nosotros. Se quedaron mirando el papel como si fuera la evidencia de un juicio penal. 14 llamadas telefónicas, continué. Duración media, 6 minutos. 12 mensajes de texto, en su mayoría sobre programación o el clima. Una visita, la cena del domingo cancelada. Mamá, estamos ocupados. Todos están ocupados, interrumpí.
Pero la gente hace tiempo para lo que les importa. Y esto me dice exactamente dónde estoy en sus prioridades. Eres nuestra madre, dijo Ryan, con la voz quebrada ligeramente. Por supuesto que nos importas. ¿En serio? Pregunté suavemente. ¿O importo como una idea, como una responsabilidad, como algo por lo que se supone que deben preocuparse, en lugar de algo que realmente quieren en sus vidas? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros como un desafío que no podían afrontar. Creo, dije finalmente, que es hora de que ambos se vayan. Mamá, no podemos simplemente dejar las cosas así. Sí, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Sí, pueden, porque esta no es su decisión. Esta es mi vida, y por primera vez en 30 años, estoy eligiendo vivirla en mis propios términos. Mientras recogían sus cosas en un silencio atónito, Jake se volvió por última vez. Mamá, si nos sigues alejando, vas a terminar sola. Miré a este hombre que había criado, a esta persona por la que había sacrificado todo para nutrir y apoyar, y sentí una profunda tristeza por la relación que nunca habíamos logrado construir. Jake, dije suavemente, he estado sola durante años. Simplemente lo estoy admitiendo por fin. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave chasquido, y por primera vez en décadas, el sonido se sintió como libertad en lugar de abandono. El miércoles siguiente al intento de intervención de mis hijos, me desperté con una extraña ligereza en el pecho, como si alguien hubiera quitado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar libremente. El departamento se sentía más grande de alguna manera, lleno de posibilidades en lugar del asfixiante silencio de la decepción. Preparé mi café de la mañana con los buenos granos. Me senté en mi mesa de la cocina con mi novela romántica irlandesa, y por primera vez en 30 años, no revisé mi teléfono en busca de mensajes que no llegarían. En cambio, hice una lista. No de cosas que necesitaba hacer por otras personas, sino de cosas que quería hacer por mí misma. Aprender a pintar, tomar una clase de cocina, visitar el Museo Nacional de Arte, comprar una planta que requiriera cuidado real en lugar de sobrevivir al abandono. Quizás incluso viajar a algún lugar. Viajar. La palabra se sentía extraña en mi boca, como un idioma que una vez había hablado pero que había olvidado por desuso. ¿Cuándo fue la última vez que estuve en otro lugar que no fuera el supermercado, la farmacia o el consultorio médico? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo puramente por el placer del descubrimiento? Llamé a la señora Patterson primero. «Buenos días, querida», respondió al segundo timbrazo, su voz transmitiendo la calidez que se había convertido en un punto brillante en mis días. «¿Cómo están tus bulbos?» «Están perfectos», dije, aunque, por supuesto, todavía no había nada que ver más que tierra oscura y esperanza. Me preguntaba, ¿sabes algo sobre plantas de interior? Me gustaría darle un poco de vida a mi departamento. «Oh, cariño, lo sé todo sobre plantas de interior. Tengo propagaciones creciendo por toda mi casa. ¿Por qué no vienes esta tarde y te enviaré a casa con algunos bebés que necesitan nuevos hogares?» Bebés que necesitaban nuevos hogares. La metáfora no se me escapó. Quizás estaba lista para nutrir algo que realmente crecería bajo mi cuidado, en lugar de alejarme de él. Esa tarde, la sala de estar de la señora Patterson parecía que un invernadero había explotado. Las plantas caían en cascada de los estantes, colgaban en soportes de macramé y atestaban cada superficie disponible. Potus con hojas en forma de corazón. Plantas araña que enviaban corredores como brazos desesperados que alcanzaban la luz. Violetas africanas agrupadas en un alféizar soleado como una constelación púrpura. «Esto es increíble», respiré, girando lentamente para absorberlo todo. «¿Cuánto tiempo llevas coleccionándolas?» «Oh, unos 15 años», dijo, tocando suavemente las hojas de una higuera de hoja de violín masiva. «Comencé después de que mi Harold murió. Necesitaba algo a lo que cuidar, algo que respondiera al amor y la atención. Las plantas no te dejan, ¿sabes? No se ocupan de sus propias vidas y olvidan que existes». Las palabras me golpearon con suave precisión. Aquí estaba alguien que entendía lo que significaba verter amor en algo y verlo florecer en lugar de desvanecerse. «Esta», dijo,
llevándome a un pequeño potus con hojas variegadas. Es perfecta para principiantes. Muy indulgente. Crece rápido. Te dice lo que necesita. ¿Y esta?, indicó una planta rastrera con delicadas hojas verdes y blancas. Es un judío errante, prácticamente indestructible, y llenará cualquier espacio que le des. Salí de su casa con 6 pequeñas plantas, instrucciones detalladas de cuidado escritas con su cuidadosa letra, y una invitación a regresar en cualquier momento que tuviera preguntas, o simplemente quisiera compañía entre la vegetación. De vuelta en mi departamento, organicé mis nuevas plantas como si estuviera dando la bienvenida a amigos a mi hogar. Los potos fueron en el alféizar de mi cocina, donde podían captar la luz de la mañana. El judío errante encontró un lugar en mi estantería donde sus enredaderas rastreras podían caer en cascada hacia el suelo. Cada planta parecía transformar su rincón del departamento, agregando vida y posibilidad a espacios que se habían sentido estancados durante años. El jueves por la mañana llegó mi primera reunión del club de lectura. Había leído la novela seleccionada, una historia sobre una mujer que dejó su vida cómoda pero insatisfactoria para abrir una panadería en Francia, y me encontré tomando notas en los márgenes, algo que no había hecho desde la universidad. ¿Cuándo había dejado de pensar críticamente sobre las historias, de participar en ideas más allá de su valor de entretenimiento? La sala comunitaria de la biblioteca zumbó con la conversación cuando llegué. 12 mujeres y 3 hombres, todos mayores de 60 años, sentados en un círculo suelto con libros gastados en sus manos y opiniones listas para compartir. La bibliotecaria con mechas moradas, cuyo nombre, aprendí, era Michelle, me presentó al grupo con genuino entusiasmo. Todos, esta es Evelyn. Es nueva en nuestra pequeña familia literaria. Familia literaria. La frase me conmovió de formas que no esperaba. ¿Qué pensaste de la decisión de Marie de dejarlo todo atrás?, preguntó una mujer llamada Dorothy, con el pelo blanco cortado en un elegante corte que hablaba de alguien que había decidido que envejecer no significaba renunciar al estilo. Algunos pensaron que era increíblemente egoísta. Pensé que era valiente, dije, sorprendiéndome a mí misma con la convicción de mi voz. A veces quedarse en una situación que está matando lentamente tu espíritu es el verdadero egoísmo. A veces, irse es lo más honesto que puedes hacer. La discusión que siguió fue diferente a cualquier conversación que hubiera tenido en años. Estas personas se escucharon, se basaron en las ideas de los demás, discreparon con respeto y trataron cada opinión como digna de consideración. Cuando mencioné que Marie me recordaba a mí misma, una mujer que descubría que era más que los roles que otros le habían asignado, varias cabezas asintieron con entendimiento. Nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estabas destinada a ser, dijo un hombre llamado Frank, con la voz que transmitía la autoridad de la experiencia vivida. No empecé a pintar hasta que tuve 72 años. Ahora no puedo imaginar mi vida sin eso. Aprendí a nadar a los 68, añadió otra mujer. Mis nietos me enseñaron. Lo mejor que he hecho. Estas personas tenían historias de transformación, de elegir el crecimiento sobre la resignación, de negarse a aceptar que sus mejores años habían quedado atrás. Por primera vez en décadas, sentí que pertenecía a algún lugar, no por lo que podía proporcionar, sino por lo que me estaba convirtiendo. Después de la reunión, Dorothy me invitó a tomar un café en el pequeño café donde una vez había escuchado a mis hijos discutir mis patéticos sueños de lotería, la misma cabina donde habían diseccionado mi soledad y planeado evitar sus obligaciones financieras conmigo. Pareces alguien que está en transición, observó Dorothy mientras nos sentábamos en nuestros asientos con tazas humeantes. Hay una energía en ti, como si estuvieras convirtiéndote en lugar de simplemente ser, convirtiéndome. ¿Sí? Eso era exactamente lo que se sentía. No cambiando, exactamente, sino descubriendo algo que había sido enterrado bajo años de expectativas de otras personas. Creo que finalmente estoy aprendiendo a vivir para mí, admití. Es aterrador y estimulante al mismo tiempo. ¡Oh, cariño!, se rió Dorothy, agregando azúcar a su café con movimientos elegantes. Espera a descubrir de lo que realmente eres capaz cuando dejas de pedir permiso para existir. Esa noche, hice algo que nunca había hecho en mi vida.
Me inscribí en una clase puramente para mi propio disfrute. El colegio comunitario ofrecía un curso de acuarela para principiantes los martes por la noche, y la descripción prometía exploración de la luz, el color y la expresión personal a través de la pintura. Expresión personal. ¿Cuándo fue la última vez que expresé algo personal más allá de la gratitud por cualquier migaja de atención que llegara a mi vida? La primera clase se reunió el martes siguiente en una habitación luminosa que olía a trementina y posibilidad. 15 estudiantes de varias edades se sentaron detrás de los caballetes, mirando papeles en blanco como si contuvieran los secretos del universo. Nuestra instructora, una mujer de unos 50 años con dedos manchados de pintura y líneas de expresión alrededor de los ojos, habló de ver la luz en lugar de los objetos, de pintar lo que sentíamos en lugar de lo que pensábamos que debíamos ver. No se preocupen porque se parezca a nada, dijo mientras mezclábamos nuestros primeros colores. Simplemente dejen que la pintura les diga lo que quiere pasar. Mi primera pintura fue terrible según cualquier estándar convencional. Un paisaje fangoso que parecía haber sido creado durante un terremoto. Pero había algo en el proceso de mover el color por el papel, de tomar decisiones basadas puramente en lo que me agradaba en ese momento, que se sentía como meditación y rebelión combinadas. Es muy emotivo, dijo la instructora, deteniéndose junto a mi caballete. Puedes sentir la emoción en cada pincelada. Emocional. Sí, fue emotivo. 30 años de creatividad reprimida, de autoexpresión negada, de vivir con tanto cuidado que había olvidado cómo se sentía dejar una marca en el mundo que fuera puramente mía. Me inscribí en la clase intermedia incluso antes de haber terminado de limpiar mis pinceles. El viernes trajo otro estreno, mi propia verificación del boleto de lotería. Había estado jugando los mismos números durante 30 años, pero siempre había revisado los resultados a medias, sin verdadera esperanza ni expectativa. Esta vez, extendí el periódico sobre la mesa de mi cocina junto a mi pintura del martes por la noche, y comparé los números con genuina curiosidad en lugar de necesidad desesperada. El primer número coincidía, luego el segundo, luego el tercero. Parpadeé y revisé de nuevo, segura de que estaba malinterpretando algo. Pero ahí estaban, 7, 14, 23, 31, 42 y 49. Cada uno de mis números sagrados, los dígitos que me conectaban con mi historia y mi angustia. Mirándome desde la página de la lotería del periódico, me quedé perfectamente quieta durante mucho tiempo, con el periódico temblando en mis manos, tratando de procesar lo que esto significaba. $2 millones. $2 millones. Durante 30 años había soñado con este momento. Había imaginado las llamadas telefónicas que haría, las personas que ayudaría, las formas en que usaría esta ganancia inesperada para finalmente ganarme el amor y el aprecio que había estado buscando. Había imaginado las caras de mis hijos cuando supieran que su madre obsesionada con la lotería había tenido razón todo el tiempo. Pero ahora, sentada en mi departamento lleno de plantas, con pintura todavía debajo de las uñas y una reunión del club de lectura esperándome la semana que viene, el dinero se sentía como algo diferente a la salvación. Se sentía como libertad, no libertad de la soledad. Estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, no libertad de la invisibilidad. Estaba descubriendo comunidades donde me veían y me valoraban, no libertad de la inutilidad. Finalmente, estaba entendiendo que mi valor nunca había dependido del reconocimiento de otras personas. Este dinero era libertad para convertirme en quien quisiera ser sin pedir disculpas, sin compromiso, sin tener en cuenta a las personas que habían dejado claro que mi felicidad no era su prioridad. Llamé a la oficina de lotería para comenzar el proceso de reclamo, con la voz firme y tranquila. Luego llamé a la señora Patterson. «Tengo noticias», dije cuando contestó. «Buenas noticias. Y me preguntaba si te gustaría celebrarlo conmigo». «Por supuesto, querida. ¿Qué estamos celebrando?» Miré a mi alrededor en mi departamento, a mis plantas prósperas, a los libros de mi biblioteca, a mi terrible pero querida pintura apoyada contra la pared, a la vida que estaba construyendo pieza por pieza con cuidado, y sonreí. «Libertad», dije. «Estamos celebrando la libertad». Esa noche,
Me senté en mi silla de jardín en el porche trasero de la señora Patterson, rodeada de los bulbos inactivos que habíamos plantado juntas, bebiendo vino y observando la puesta de sol pintar el cielo de la Ciudad de México, con tonos dorados y púrpuras. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente presente en mi propia existencia, completamente contenta con mi propia compañía, completamente segura de que estaba exactamente donde necesitaba estar. La vieja Evelyn habría pasado esta noche planeando cómo compartir su ganancia inesperada con hijos que nunca habían apreciado sus sacrificios. La nueva Evelyn estaba planeando algo completamente diferente. Estaba planeando vivir. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva cabaña en el condado de Valle de Bravo, en el estado de México, observando la puesta de sol sobre el lago de Valle de Bravo, mientras mis dedos trazan los bordes de una carta que llegó esta mañana. La dirección del remitente dice Jake Morrison, en una letra que reconozco de las tareas escolares de primaria que solía ayudar a revisar hace décadas. La cabaña es pequeña pero perfecta. 2 habitaciones, una cocina que se inunda de luz matutina y un jardín donde mis bulbos de primavera han explotado en un motín de narcisos y tulipanes que asienten en la brisa del lago como si saludaran a viejos amigos. La señora Patterson me ayudó a diseñar el jardín antes de que me mudara, y ella viene cada pocas semanas para ver cómo está creciendo todo. Las plantas y las amistades, le gusta decir. Ambas necesitan las condiciones adecuadas para florecer. La carta, sin abrir, está sobre mi mesa de mimbre junto a una taza de té que se ha enfriado mientras he estado perdida en mis pensamientos. Sé lo que contiene. Jake y Ryan han estado tratando de contactarme desde que la historia de la lotería apareció en el periódico Chicago Tribune hace 3 meses. Abuela local gana 2 millones. Dona la mitad a refugio para mujeres. Había dicho el titular, acompañado de una foto mía presentando un cheque de gran tamaño a la directora de Nuevos Comienzos, un refugio para mujeres que escapan de la violencia doméstica. El reportero me había preguntado por qué había elegido esa organización benéfica en particular, y había respondido con honestidad, porque a veces lo más valiente que una mujer puede hacer es elegirse a sí misma por encima de las personas que no la valoran. No había mencionado a mis hijos por su nombre, pero cualquiera que conociera nuestra historia podía leer entre líneas. Mi teléfono ha estado sonando regularmente desde entonces. La voz de Jake en los mensajes de voz ha evolucionado de preocupada a frustrada, a desesperada, a enojada y de vuelta a preocupada, en un ciclo que me habría roto el corazón hace 6 meses. Ahora solo me da pena por él, no la profunda y punzante tristeza que solía sentir por mi propia soledad, sino la suave melancolía que sientes por alguien que ha perdido algo precioso y no entiende cómo se le escapó. «Mamá, necesitamos hablar», decía su mensaje más reciente. «Sé que estás enojada con nosotros, pero esta no es la forma de manejarlo. Somos tu familia. Te queremos. Por favor, llámame. Te queremos». Pasado disfrazado de presente, obligación disfrazada de afecto. Había aprendido a reconocer la diferencia. El teléfono de la cabaña, una línea fija que había instalado principalmente por el placer nostálgico de escuchar un timbre real en lugar de un pitido electrónico, suena desde dentro de la casa. Ya no me apresuro a responderlo. A los 79 años finalmente he aprendido que muy pocas cosas son realmente urgentes, y las cosas que sí lo son encontrarán la manera de contactarte de todos modos. En cambio, tomo la carta de Jake y finalmente la abro, desplegando 2 páginas de cuidadosa caligrafía que me llevan de vuelta al chico que solía escribir notas de agradecimiento por los regalos de Navidad, porque le había enseñado que la gratitud era importante. «Querida mamá», comienza, y puedo verlo en su mesa de la cocina, probablemente escribiendo y reescribiendo esta carta varias veces, tratando de encontrar las palabras correctas para reparar algo que apenas empieza a entender que se ha roto. He estado pensando mucho en nuestra última conversación, en las cosas que dijiste y en la forma en que dejamos las cosas. Sara me ha estado ayudando a entender algunas cosas que nunca vi antes, sobre cómo te hemos estado tratando y cómo debe haberte hecho sentir. Sara, su esposa,
que se había reído de mis boletos de lotería en esa cabina del café, que había encontrado mis sueños patéticos y mi soledad onerosa. Me pregunto qué cambió su perspectiva. La culpa, tal vez, o la incómoda comprensión de que la opinión pública no estaba de su lado. Sé que no podemos cambiar el pasado, pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. No solo por los últimos meses, sino por años de darte por sentada, por tratar tu amor como algo que merecíamos en lugar de algo que deberíamos haber atesorado. Las palabras son buenas palabras, palabras reflexivas, y podrían haberlo significado todo para mí hace 6 meses. Pero leyéndolas ahora, solo siento una compasión distante por el hombre que las escribió y por la mujer que solía necesitarlas tan desesperadamente. Ryan también lo siente. Los dos lo sentimos. Sabemos que te lastimamos, y sabemos que decir lo siento no es suficiente, pero queremos intentar hacer las cosas bien. Queremos ser mejores hijos. Queremos tenerte en nuestras vidas de una manera real, no solo de la manera superficial que hemos estado haciendo. De una manera real. Dejo la carta y observo un velero que se abre camino a través del lago, con sus velas blancas captando la luz de la noche como una bandera de oración. ¿Cómo se vería una manera real con 2 hombres de 40 y tantos años que habían pasado décadas viéndome como una obligación en lugar de una alegría? ¿Podrían reconstruirse las relaciones sobre cimientos de culpa y vergüenza pública en lugar de afecto y respeto genuinos? La carta continúa por otra página, detallando planes de visitas, disculpas a hacer, tradiciones familiares a restaurar. Jake escribe sobre querer que sus hijos conozcan a su abuela, sobre darse cuenta de cuánta historia familiar han perdido al mantenerme a distancia. Promete llamadas telefónicas semanales, visitas mensuales, inclusión en la planificación de las vacaciones. Todas las cosas con las que había soñado durante tantos años, ofrecidas ahora no por amor, sino por pérdida. La pérdida de su imagen como buenos hijos, la pérdida de la simpatía pública, la pérdida de cualquier seguridad financiera que hubieran esperado heredar. Termino de leer cuando la última luz se desvanece del cielo, y luego hago algo que habría sorprendido a la vieja Evelyn. No siento nada, ni enojo, ni dolor, ni esperanza, ni decepción, solo una aceptación pacífica de lo que es, y lo que nunca será. He pasado 6 meses aprendiendo quién es Evelyn Harper, cuando no está desempeñando el papel de madre agradecida, y he descubierto a alguien que realmente disfruto siendo. Me despierto cada mañana con curiosidad por lo que el día puede traer en lugar de temer otra ronda de espera de llamadas telefónicas que traen deber en lugar de alegría. He hecho amigos de verdad que buscan mi compañía porque la disfrutan, no porque se sientan obligados a incluirme. Dorothy del club de lectura se ha convertido en mi confidente más cercana. Una mujer que entiende que elegirse a sí mismo no es egoísta, sino necesario. Frank, el hombre que comenzó a pintar a los 72 años, me ha estado enseñando a ver la luz y la sombra de maneras que hacen que incluso los momentos ordinarios se sientan como arte. Las mujeres de nuevos comienzos, donde hago trabajo voluntario 2 veces por semana, me han mostrado cómo se ve el coraje cuando se le despoja de todo lo cómodo y familiar. Ahora tengo una vida real, construida a partir de mis propias elecciones y sustentada por mi propia alegría en lugar de la aprobación de otras personas. Han pasado 79 años, pero finalmente he aprendido la diferencia entre estar sola y estar sola, entre ser amada y ser necesitada, entre ser valorada y ser utilizada. El interior de la cabaña brilla con la cálida luz de la lámpara mientras entro con mi té frío y me instalo en la silla de lectura que había elegido específicamente por la forma en que acuna mi cuerpo envejecido sin hacerme sentir frágil. Mis útiles de acuarela están esparcidos por la mesa del comedor. He estado trabajando en una serie de pinturas del lago que probablemente nunca adornarán ninguna pared de galería, pero que me brindan una profunda satisfacción en su creación. Mi teléfono vuelve a sonar, y esta vez sí lo contesto, reconociendo el número de la señora Patterson en la identificación de llamadas. ¿Cómo te estás instalando, querida?
Pregunta, con la voz que transmite la calidez que había sido mi salvavidas durante esos primeros pasos tentativos hacia la independencia. Maravillosamente, digo, y lo digo completamente en serio. El jardín está hermoso. Los vecinos son amables y me uní a un grupo de acuarela que se reúne todos los jueves en el centro comunitario. ¿Y las cartas? ¿Siguen llegando? Ella sabe sobre los intentos de Jake y Ryan de reconectarse, sobre su repentino interés en la madre a la que habían descartado como una soñadora patética. Ella había sido la que me ayudó a comprender que el perdón y la reconciliación no son lo mismo, que puedes liberar la ira sin reabrir puertas que se cerraron por buenas razones. Jake escribió de nuevo, le digo, muy arrepentido, muy sincero, promesas de llamadas semanales y visitas mensuales e inclusión en las festividades familiares. ¿Y cómo te hace sentir eso? Hace 6 meses, esas promesas me habrían enviado a una espiral de esperanza y desesperación. Me habrían tenido planeando elaboradas cenas de bienvenida y comprando regalos para recuperar su afecto. Ahora se sienten como ofertas para regresar a una prisión de la que finalmente he escapado. Cansada. Digo honestamente, me hace sentir cansada. Entonces tienes tu respuesta. Sí, supongo que sí. Esa noche, me siento en mi mesa de la cocina con buen papel de escribir y escribo mi propia carta. No para Jake ni Ryan, sino para mí misma, la mujer que era hace 6 meses, la mujer que creía que su valor dependía de la disposición de otras personas a amarla. Querida Evelyn, escribo, eres suficiente. Siempre has sido suficiente. No eres demasiado ni muy poco, ni nada. Eres exactamente lo que estabas destinada a ser, y esa persona merece amor, alegría y respeto, especialmente de sí misma. Sello la carta en un sobre y la guardo en mi joyero junto a las perlas de mi madre y el anillo de bodas de mi abuela, tesoros de mujeres que entendían que a veces la herencia más valiosa que puedes dejar es el conocimiento de que eres digna de tu propio afecto. 3 días después, escribo una carta diferente, esta dirigida a Jake y Ryan Morrison en la Ciudad de México. Queridos hijos, comienzo, porque eso es lo que siempre serán para mí, independientemente de sus edades o sus elecciones. Gracias por su carta y sus disculpas. Veo que son sinceros, y quiero que sepan que los perdono a ambos por completo. El perdón, he aprendido, es un regalo que te das a ti mismo, no una transacción que requiere que la otra persona cambie. Pero el perdón y la reconciliación son cosas diferentes. He construido aquí una vida que me brinda alegría y paz, rodeada de personas que eligen pasar tiempo conmigo porque disfrutan de mi compañía, no porque se sientan obligadas, culpables o temerosas del juicio público. No quiero llamadas telefónicas semanales nacidas del deber, ni visitas mensuales motivadas por la culpa. No quiero ser incluida en la planificación de las vacaciones, porque se vea bien, o porque sus esposas sugirieron que podría ser lo correcto. Lo que quiero, lo que finalmente he aprendido a querer, es ser apreciada en lugar de tolerada. Y si eso no es posible, y no creo que lo sea, después de todos estos años, entonces elijo la paz de saber que importo para mí y para las personas que han elegido amarme por lo que soy, en lugar de por lo que puedo proveer. Espero que construyan vidas maravillosas, llenas de personas que vean su valor y se lo reflejen todos los días. Espero que aprendan a reconocer el amor cuando se da libremente y a nunca darlo por sentado. Y espero que algún día, cuando tengan mi edad, entiendan que el mayor regalo que pueden darse es el coraje de elegir la alegría sobre la obligación, la paz sobre el desempeño, y a ti mismo sobre las personas que hacen que amarte parezca un trabajo. Siempre los amaré a los dos, pero ya no sacrificaré mi felicidad por su comodidad. Con todo mi amor y esperanza para su futuro, mamá. Envío la carta por correo un jueves por la mañana, después de mi clase de acuarela, dejándola caer en el buzón azul que está afuera del centro comunitario, mientras Dorothy espera en su coche para llevarnos a almorzar al pequeño café con vista al puerto. ¿Algún arrepentimiento? Pregunta mientras me acomodo en el asiento del pasajero. Pienso en la pregunta mientras conducimos por el pequeño pueblo que se ha convertido en mi hogar, pasando por la biblioteca, donde he descubierto autores de los que nunca había oído hablar.
pasando por el vivero, donde he aprendido los nombres de las flores que quiero plantar la próxima primavera, pasando por la galería donde 3 de mis pinturas de lagos se exhiben en un pequeño rincón que me hace sentir como una verdadera artista. Ninguno, digo, y me sorprendo de lo completamente sincera que soy. Esa noche, llamo a la señora Patterson para contarle sobre la carta, y ella escucha con la paciencia de alguien que entiende que algunas historias requieren tiempo para contarse correctamente. ¿Sabes lo que pienso?, dice cuando termino. Creo que esos bulbos que plantamos el otoño pasado te enseñaron algo importante. ¿Qué es eso? Que algunas cosas tienen que morir antes de que algo hermoso pueda crecer en su lugar. Sí, pienso mientras cuelgo el teléfono y me acomodo en mi silla de lectura con una nueva novela sobre una mujer que abre una librería en un pequeño pueblo costero. Algo tenía que morir. La mujer que aceptaba migajas y las llamaba festines, que se disculpaba por existir, que creía que el amor debía ganarse a través de un sacrificio infinito. En su lugar, algo hermoso ha crecido. Una mujer que conoce su propio valor, que elige a sus compañeros con cuidado, que entiende que el romance más profundo que puedes tener es con tu propia vida. Tengo 79 años. Y finalmente, estoy completamente, alegremente viva. ¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo para todos, excepto para ti mismo? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que te olvidaste de guardar un poco de amor para la persona en el espejo? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todos y cada uno, y tus historias importan. Si esta historia tocó algo en tu corazón, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal. A veces, el mensaje más importante es el que nos recuerda que no estamos solos al sentirnos invisibles. Asegurémonos de que esto llegue a alguien que necesite escucharlo hoy.